Bueno, hermanos, les agradecemos por estar presentes en este día, en esta noche también muy particular, porque el Señor ha querido que todos nosotros nos congreguemos acá para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Es para nosotros un privilegio enorme presentar a una pareja que durante muchos años les hemos conocido, fueron nuestros vecinos. En algún momento quizás yo decía, yo nunca voy a andar como este hermano, yo no sé qué es eso. Alguna vez quizás se los dije, hermanos, por ahí. Esto no es para mí, decía, y ahora aquí me ven, ¿verdad? Hasta de tartamudo, pero aquí estoy, ¿verdad? El Señor obra en los corazones, y así ha obrado en el corazón del hermano Edgardo y Araceli Martínez, quienes nos van a compartir esta noche un lindo tema. Y se llama Valores contrarios a la ideología de Dios. Ellos tienen 20 años de casados y son del encuentro número 6 de Lourdes. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias, hermano. ¿Se puede? Buenas noches. La paz del Señor esté con ustedes. Es un regalo del Señor para nosotros compartir esta noche un pequeño tema con vísperas a la preparación del retiro de jóvenes. Araceli y yo tenemos 38 años de servir en la Iglesia Católica y somos del encuentro número 6 en Lourdes, Colón. Ahora actualmente ya no vivimos en Lourdes, allá tenemos nuestra casa, pero vivimos acá en Santa Teresa. Es un privilegio para mí encontrarme. Algunas de las parejas que están acá son generaciones que les dimos retiros de jóvenes allá por el 97, 98, así como Melvin y su esposa, Carlos Serrano y su esposa. Un joven que está ahí en Infanto también es de los que en esa generación. Generaciones más adelante, como los hijos de Herbert y de Isita, también son generaciones futuras que hicimos, que el Señor permitió servirles en retiro de jóvenes. Y hoy vamos a trabajar con estos jóvenes. En el nombre del Señor los invito a todos los que no se han decidido a traer a sus jóvenes el domingo. Vamos a trabajar en un retiro para jóvenes. El tema es precisamente relacionado a eso. Vamos a trabajar con el cuerpo de los jóvenes para que lo conozcan. Van a trabajar con el espíritu en el segundo tema que vamos a trabajar ahora con ustedes. Y vamos a trabajar con el alma, con la salvación de cada uno de ellos el día domingo. Ese va a ser el contenido del retiro. ¿De dónde sacamos el tema? Pues cuando vino la pandemia, algunos de ustedes, la mayoría o todos, vimos qué hacíamos cuando se nos empezó a caer el trabajo, empezó a caer el mercado, empezó a caer todo, hubo desempleo. Luego vinieron las siguientes pandemias, que son el divorcio, el maltrato, el abuso, etcétera. Fue creciendo el estrés, se desarrollaron diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Y la sociedad así está ahora. Para los que todavía no se han logrado descubrir qué tan grave está siendo atacada la familia, ahora les sabré decir que en México ya la autoridad y el Ministerio de Educación ya legalizó en sus libros de estudio el proclamar 3 tipos de género: masculino, femenino y etcétera. En Argentina ya no solo ya están hablando de identidad de género, sino que de percepción. Y hay gente que se percibe perro y va a la veterinaria para que lo atienda. Hay gente que se percibe, una persona de 38 años se percibe un joven de 9, y han hecho que el Ministerio de Educación lo matricule en un grado para 9 años. Y está compartiendo el baño con niños de 9 años al mismo baño. Así está de grave. Entonces los temas van preparados para eso, basados en 79 temas del Papa Juan Pablo II, la ideología o la teología del cuerpo, que vamos a ver en el primer tema con los jóvenes. Y vamos a hablar un poco de la ideología, un poquito siendo atrevidos. Les decía que para la pandemia muchos hablaron de que el Bitcoin, que aquí, que allá, que estadísticas y censos. Se prepararon muchos, estaban en su economía, pues vieron cómo se administraba mejor. Pero cuando vino la pandemia me di cuenta de que también la iglesia va a venir una crisis tremenda después de la pandemia.
Entonces, igual que muchos se prepararon intelectualmente, se prepararon económicamente, financieramente, pues nos preparamos para esto, para hablar de esto que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la ideología, porque el tema va relacionado entre los valores humanos contrarios a la ideología de Dios. ¿Dios tiene una ideología? Sí, tiene una ideología. Para los que no lo saben, ¿sí? Es la forma de pensar de Dios. Y el concepto etimológico de qué es la ideología dice: conjunto de ideas que caracterizan a una persona, colectividad, movimiento, cultura, política o religión desde su origen. Repito, ¿qué es la ideología? Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, colectividad, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la ideología de Dios, vamos a descubrir qué nos invita Dios a hacer. No solamente alabarlo y bendecirlo. Para los que siguen noticias del Papa se darán cuenta de que el Papa es una persona muy ungida, que dice palabras muy atrevidas, que a veces nosotros los católicos nos hacemos los desentendidos, pero está hablando en serio porque sabe que la iglesia católica convertida, renovada, la iglesia que ya tuvo su encuentro conyugal, que ya tuvo su renovación carismática, que ya tuvo en cualquiera de las denominaciones de movimientos, saben que se nos ha caído la espiritualidad. Él lo sabe. Por eso el Papa habla y le dice a la iglesia y le dice a los sacerdotes: dejen de ser espectáculos en la misa. A los sacerdotes, las asambleas no son un espectáculo, las vigilias no son un espectáculo, los novenarios no son un espectáculo. Y está hablando un poquito de la ideología de Dios. Concentrémonos en una relación con Dios. También nos habla de que necesitamos una iglesia en salida. Como dijo la hermana anteriormente en la reflexión del Evangelio, invitar allá afuera, remar mar adentro, como decía Juan Pablo II, a invitar parejas para que se congreguen. Mar adentro significa donde hay peces más grandes, con más pecados, con más problemas. Vamos a empezar un poquito de qué se trata la ideología contraria a la ideología de Dios, los valores humanos. Y eso vamos a hablar un poquito de actualmente cómo estamos educando los cristianos católicos. Para la gloria de mi Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima, estos temas, como los hemos compartido ya con los jóvenes, con los coordinadores de infantos, hemos compartido ya muchos temas para que los puedan dar en seguimiento a los jóvenes. Los empecé a preparar allá por 2010, 2011, donde colegios católicos con los que trabajé con escuelas de padres me hicieron ver que a los jóvenes necesita orientarlos desde la identidad, desde los valores cognitivos, desde el pensamiento crítico, desde el sentimiento crítico. Entonces empezamos a preparar estos temas. Y hoy vamos a hablar un poquito de las causas por las cuales los jóvenes hoy en día están en peligro. Cualquiera de nosotros puede decir: yo lo tengo en el mejor colegio, estoy trabajando en encuentros conyugales, lo estoy educando correctamente y lo está educando correctamente, mas no, a veces no lo estamos formando espiritualmente, porque nos hace falta. Como a mí me dijeron cuando yo vine a encuentro, que hijo de encuentrista no tendría que hacer el encuentro, porque nosotros los matrimonios tendríamos que ser lo suficientemente testimonio para que nuestros hijos no tuvieran problemas para encontrar a Dios. Y resulta ser que en encuentros conyugales de Lourdes, de Sitio el Niño, de aquí en el Estado Mayor o en San Marcos, resulta ser que cuando el joven llega a los 16, 15, 16, 17 años ya no van a encuentros con sus padres. Y algo está fallando ahí. Está fallando la autoridad, o que el adulto se divorcia de su joven, etcétera, etcétera. ¿Qué estará fallando? Pues nos pusimos a investigar desde el 2011 para acá. Y traemos un poquito las causas comunes para que los jóvenes a esa edad empiecen a producir lo que ustedes conocen mejor que yo, y yo conozco mejor que ustedes, lo que se llama la ansiedad. Y el joven no encuentra respuestas válidas en su familia, porque hay demasiada información. Hay demasiada información que les está llegando. Y nosotros nos hacemos los del ojo pacho, sabiendo que tiene un celular en el cual está activo toda clase de información, hasta la que no debe le llega.
Entonces vamos a hablar un poquito de eso, las causas. Nosotros como padres de familia estamos encarrilados, estamos concentrados ¿en qué? En hacerles la vida más fácil a nuestros hijos. Y en eso incurrimos en varios errores. Voy a hablar de algunas de las características que usted habrá notado en sus hijos. Y si usted las notó en sus hijos, es porque en algún momento o en alguna situación de su vida no ha sabido abonar al área emocional, espiritual y del alma del joven. Bueno, algunos jóvenes con algunas de las características que producen ansiedad desde su niñez, bueno, tienen sueño insuficiente, tienen comportamientos de ansiedad, son agresivos en el colegio, padecen de nervios, se comen las uñas y luego también comen demasiado. Yo he oído madres de familia, y como, por no decir otra palabra, y como come, se come 4 platos de comida. Ahí está matando la ansiedad a su joven y no se había dado cuenta usted que él tiene ansiedad. Y estamos abonando a eso, facilitándoles todo. Segunda característica de las causas de ansiedad o signos de ansiedad en los jóvenes es el exceso de pantallas. Es triste desde los 4 o 5 años que le proporcionemos pantalla. Psicólogos y científicos dicen que un niño de hasta los 7 años no debería tener pantallas, pero desde los 4 o 5 años para que el niño esté. Y vamos a hablar un poquito de esto. Dice ahí, ¿qué es lo que produce una pantalla? Un exceso de pantalla lo que hace es lo mantiene calmado o en estado de trance o en éxtasis. Adicionalmente se pone quieto, pero no solamente quieto, sino que también activa su sistema nervioso y su sistema gratificante. Y ese sistema gratificante, lo que a largo plazo, usted mejor que nadie lo va a saber, porque más de alguno de los adultos que voy a hablar ahorita está entre esos jóvenes ahorita. Como la tecnología y los juegos de video, las computadoras, las tablets o los celulares son tan gratificantes que produce adicción. Y resulta ser que hay padres de familia que están hablando con Yu-Gi-Oh, que juegan del Mario Bros, etc. Llegaron adultos y llegaron con esa tendencia, porque así los calmaron cuando eran niños. Tercera característica: usar el miedo para educar, usar el temor. ¿Qué significa esto? Usar la amenaza para intentar corregir lo que no corregiste o lo que no formaste cuando era niño. Por eso siempre cuando he dado escuelas de padres digo esta palabra: tratamos de educar de una forma correctiva. Y correctiva viene de la palabra, ¿saben lo que significa cuando el niño se equivoca en el cuaderno? ¿Para qué sirve el corrector? Exactamente. Entonces queremos corregir algo que deformamos desde niños, y lo queremos corregir a los 13, 14, 15, 17 y 18 años, cuando ya está estructurado su personalidad desde los 5 hasta los 12 años. Sigamos. Entonces queremos corregir con miedo, y empieza no solamente el miedo, sino que el miedo produce lucha, produce rebeldía, produce desprecio, produce también parálisis, produce miedo, produce complejos. Y ustedes notarán, que me salió bien calmado, pero este es bien eléctrico, y este es bien, salude. Y no saluda el niño porque lo educaron con gritos. Muchos de nosotros lo sabrán. Tarde conocimos al Señor, tarde dejamos de gritar. Nuestros hijos ya estaban grandes, tenían 12, 9, 10, 15 años, y empezamos a tratar de corregir la plana. Entonces tratamos de corregir con el miedo, y el miedo a largo plazo va a producir en el joven ansiedad y temor. No quiero olvidarse, me había olvidado algo que en el primer aspecto de el signo de ansiedad que hablábamos, de cuando comen demasiado. También en ese aspecto entra lo que es la bulimia y lo que es la anorexia, y comer demasiado también. Cuarto aspecto, el sobreprotegerlos o el consentirlos demasiado y darles todo. Así lo quiero corregir porque lo amo, es que lo amo. Si yo tengo para darle todo es porque lo amo, por eso se lo doy. ¿Sí? Luego dice, y entonces nos toca hacer las actividades que a ellos les toca.
Le pongo sirvienta para que le lave los trastes, le lave su ropa, etcétera, etcétera. Y en determinado momento lo notarán, y más de algunos lo habrán notado, que como le dieron todo, resulta ser que le cuesta definir o decidir. Muchos de los que están acá se darán cuenta de que a nosotros, cuando nos educaron, no nos costó decidir qué carrera íbamos a agarrar, porque teníamos una buena orientación bien cercana de nuestros padres. Era bien cercana. Los padres no eran esclavos del trabajo, hoy sí lo somos. Entonces, el alejamiento yo le llamo el divorcio con nuestros hijos, empezó a suceder como a los 9 o 10 años. Entonces quisimos facilitarles la vida y hacerles los trabajos que ellos les tocan, y entonces genera incompetencia en ellos y les produce ansiedad también. Hay madres de familia: te vas a caer, no te subas, se cayó el niño. Quinto, conflictos familiares. Muchos crecimos en ese ambiente, pero no significa que vamos a repetir la dosis. No, así me trataron a mí, pues que se aguante, así soy, mi carácter no lo cambio. Si estoy en encuentro, pues no significa que me voy a hacer. Entonces no queremos cambiar. Y a eso el Papa le llama espiritualidad de la Iglesia Católica Renovada, que somos los encuentristas, renovación, etcétera. El Papa le llama espiritualidad mundana. ¿Por qué? Porque estamos, alabamos, bendecimos, y en la casa seguimos siendo los mismos y seguimos educando con los mismos patrones. Conflictos familiares que producen en ellos timidez. Otra vez entramos con lo anterior: se muerden las uñas, no son sociables, se asustan por todo, por un ruido, no hay equilibrio emocional, su vida es un campo de batalla. Y el número 6 dice acontecimientos importantes que marcaron la vida de la familia. Por ejemplo, el cambio de una casa a otra traumó a sus hijos porque tuvo que dejar a sus amiguitos de la colonia. El cambio de colegio traumó a sus hijos porque los hizo renunciar y hacer un nuevo ambiente con esta clase de bullying y con esta clase de realidad de jóvenes que tenemos ahora, de toda clase de sociedad. Y ustedes se darán cuenta que en un grado, uno o dos a lo mucho serán, en un grado de 40 o 45, uno a lo mucho de cada grado son hijos de católicos formados. El 70 o el 80 o el 90% son hijos de gente que viene, que no conoce al Señor, que necesitan traerlos a vivero. Acontecimientos importantes: el cambio de centro educativo, la pérdida de un familiar o la pérdida de una mascota, marcan las emociones de los jóvenes. Para la gloria del Señor, hemos tenido la oportunidad de tener esta información desde hace 10 o 15 años y hemos tenido la dicha y la oportunidad, como dijo el hermano, el privilegio de tener a una Isabela, a Beatriz Isabela, de cerca para que no incurriera en todos estos errores de nerviosismo y de ansiedad. Buenas noches. ¿Quiénes son los papás de los jóvenes que van a ir el domingo a este encuentro? Pero hay más, ¿verdad? Hay más jóvenes. Yo creo que una de las cosas que quizás nos da temor traer a nuestros hijos a la iglesia, a incorporarlos con uno, es que esos niños son los que nos van a hacer venir cada vez que tengamos necesidad de venir a la iglesia, porque esos jóvenes son el motor que nos van a mover cada jueves a estarle diciendo: papá, mamá, hoy vamos a ir a la iglesia. Entonces, si hay papás todavía que todavía en su corazón hay que no, que el dinero, que no hay tiempo, que ya habían otros planes, pues traigámoslos, porque como estaba hablando Edgar, de todo el peligro que el mundo nos da, que hay ahorita para todos estos jóvenes, es bastante fuerte, hermanos. Y a veces nosotros no tenemos la capacidad ni la valentía para hablarle a nuestros hijos de esto,
porque nos da pena, porque no nos queremos ver débiles frente a ellos, porque no queremos causarnos, no queremos ser unas personas que nos vean como enemigos y ya no nos cuenten nada, ya no nos digan ellos las cosas. Entonces, lo mejor es traerlos. Isabela con nosotros ha andado desde que nació, desde que andaba en mi vientre, ha estado en la iglesia. Desde chiquita, desde que íbamos a servir a encuentros, no, ¿cómo se llamaba? Matrimonios en Victoria, allá en Corazón de María, estuvimos sirviendo, cuidando niños, dándoles catequesis. Ella iba ahí con nosotros, en encuentros siempre ha andado con nosotros. Ya ella ya lleva 3 retiros de niños, ya está sirviendo en jóvenes, en la pastoral de su escuela, ella está incluida. Ella quiere aprender a cantar para cantar en las misas de la escuela. La buscan para leer salmos, para cantar salmos en la iglesia. Y les cuento esto porque me siento orgullosa, pero me siento orgullosa porque Dios puso la mirada en nosotros y nos la regaló a ella como un regalo, pero también nosotros tenemos que ponerla al servicio de Él. Y nos motiva mucho saber que a ella le gusta todo esto, porque cuesta. Yo he escuchado jóvenes que le dicen a los papás que no quieren ir, que los dejen en la casa, que se vayan ellos, que se queden tranquilos, que ellos se van a quedar en la casa. Y uno confiadamente, porque quedan en la casa, uno se va a la iglesia. Pero sería lo mejor que anduvieran con uno. Anoche en la formación que recibimos allá en Lourdes, los hermanos dieron una información del Papa Francisco, que él hizo santos a una familia entera, hasta los niños, porque se dedicaban a orar mucho, los padres y los niños. Y la mamá embarazada también, los mataron a todos, y el padre investigó la vida de toda esta familia y los hizo santos. Entonces nos decía el hermano, les digo esto, y lo llevó en pantalla para que escucháramos la historia de dónde venía, no así como yo la estoy contando, que posiblemente uno puede decir, fue quizás una historia que ella escuchó. No, fue una historia que él investigó y él nos llevaba para que nos motiváramos como familia y no dejemos a la deriva a esas personas, a esas personitas que todavía tenemos responsabilidad espiritual para ellos. Si queremos que ellos no sufran lo que nosotros sufrimos, tenemos que traerlos y enseñarles y dejarles que allá los hermanos que los están cuidando les enseñen lo que a nosotros quizás nos cuesta tanto enseñarles. Allá hay unos jóvenes que son hijos de personas que están aquí, de encuentristas. Otros son amigos que ellos han conocido en sus colonias y ellos los han llevado para que sean personas y ayuden. Y todavía nosotros tenemos quizás como unos 7 años que los vimos a ellos. Y le digo yo, ¿y por qué has crecido tanto? Le digo, a un niño me abrazó y por la cabeza por aquí, yo aquí, ¿qué te han dado? Y me dice, tengo ganas de llorar, me dice. ¿Por qué? Porque me alegra verlos todavía que andan aquí en la iglesia, me dice. Tenía días de no verlos. Entonces, esas son las huellas, hermanos, que tenemos que dejar a los jóvenes y a nuestros hijos. Y como decía Edgardo, formemos personas con sentimientos nobles. Le decía yo a mi hija un día de estos, porque fuimos a ver a mi sobrina que ya el 7 de octubre es monja, la van a hacer monja. Ella quería llorar y le dice a mi hija, no llores, Juliana, porque si lloras vos voy a llorar yo.
Entonces el lunes yo platiqué con ella y le digo yo, usted tiene que dejar llorar cuando la gente está llorando, tiene que dejarla llorar. Si usted se quiere aguantar, usted hágalo, pero no tiene que decirle a alguien que no llore, porque los sentimientos es lo que nos fluye del alma. Esas lágrimas tienen que salir porque nos están sanando el alma, le digo yo. Ella quería estar feliz porque estábamos toda su familia con ella. Es como una historia también que dice que los papás le dicen a los niños, no chille, no llore, que usted es hombre, usted es macho, y los machos no lloran, lloran solo las niñas. ¿Por qué les decimos eso a nuestros hijos? Les estamos haciendo sentir que sus sentimientos no son buenos, que son fuertes, que nunca tienen que llorar. Por eso es que a veces decimos, ay, estos hombres son machistas, estos hombres son así, pero repetimos la misma dosis que nuestro papá nos hizo. Con las hembras igual. A las hembras les decimos, no hagan eso, no se suba a ese árbol porque esas cosas solo son de los varones, no la tienen que hacer las niñas. Hay que explicarles por qué no lo deben de hacer, porque se puede caer y se puede golpear, pero hay que dejarlos que experimenten esas cosas que nosotros creemos que son malas, pero no son malas, ¿verdad? Así es que, pues Isabela, ahí está ahorita con los jóvenes, no se quiso venir con nosotros porque ahí estaban Gaby y Jairo, y ya los conoce ella también desde chiquitos, ahí han andado con ellos en los retiros. Entonces, la motivación que les traemos este día, hermanos, es eso, de que si le queremos dar un regalo a nuestros hijos, comencemos con este domingo y démosle esa oportunidad a ellos y démosla a nosotros para que todo sea más fácil. Ya tengo poquito tiempo y tengo más de la mitad del tema que dar. Ya no lo vamos a dar. Vamos a narrar 3 acontecimientos que cultivamos en nuestra hija. ¿Qué son los valores cognitivos en nuestra hija? En la forma de educar. Bueno, son las habilidades por las que nuestro cerebro nos permite aprender, prestar atención, memorizar, obedecer, hablar, leer, razonar y comprender. Eso le hemos enseñado a nuestra hija. Tiene muy buen pensamiento crítico. Es el segundo aspecto, no solo cognitivo. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de analizar y de evaluar las consistencias de los razonamientos. El pensamiento crítico no es un concepto nuevo ni mucho menos. Es un hecho de origen que se remota hace muchos años. ¿Qué es el pensamiento? Le he enseñado a mi hija a tener mucho pensamiento crítico a la hora de tomar un resumen de un libro del grado, ¿sí? Tiene que hacer un resumen y le he enseñado a señalar, a subrayar las partes más importantes del tema, y ella lo transcribe y lo lleva a su colegio. Por cierto, hará unos 21 días, 15 días, muchos de los que estamos acá estuvimos en reunión de padres de familia y nos dieron la puñalada de cómo iban nuestros hijos en nuestras notas. Pero también nos hicieron ver los riesgos que ya hay en los colegios, las inclinaciones que ya hay en los colegios, las faltas de respeto que ya los niños le están haciendo a sus maestros, las inclinaciones sexuales que ya están habiendo, las inclinaciones de pornografía que ya niños de 12, 13, 14, 15, 16 ya andan y ya están estimulando a las señoritas. Pensamiento crítico. Y el último aspecto que quiero mencionar es el más importante, que es la inteligencia emocional. Yo creo que ya les han venido a dar temas bastantes acá. Estoy seguro que les han dado muchos temas, pero ese es uno de los aspectos que hay que enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Dice, se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones
emoción y sentimiento. Y estamos hablando de inteligencia emocional. Enseñarle al niño a tener emociones. El Papa Francisco lo sabe y dice que las parejas de hoy en día, los matrimonios de hoy en día, no les estamos enseñando a los hijos a emocionarse con la naturaleza, a emocionarse con las estrellas, a emocionarse con las plantas, a emocionarse con los animales. Ya ni salen con ellos, ni comparten con ellos. Les han dado un celular para que, decía alguien por ahí, que cuando éramos niños, nosotros los que tenemos más de 50, nos daban una mirada y nos dejaban inmóviles. ¿Sí? Amén. ¿Sí o no? Hoy es al revés. Al niño se le da un móvil y se queda inmóvil. ¿Sí? Quiero pasar rápido con el tema. Voy a leer rápido. Ya logró eso el tema, el concepto del retiro de este joven, ya lo dimos. Vamos a hablar un poquito de los riesgos y protección que puede haber en la familia para crear a sus hijos con un pensamiento y una inteligencia emocional. Vamos a ver desde dice la ciencia, desde la biología y la genética, el riesgo de nuestros jóvenes, dice, son que tengamos antecedentes de droga o alcohol, o amigos o compañeros familiares que usen droga. Dentro del alcoholismo aparece el autoritarismo, el grito, el desinterés en los hijos porque usó droga, consecuencias de la droga, consecuencias de la infidelidad, del descontrol. Hay desinterés en los hijos, hay descuido, no hay inteligencia emocional. ¿Cómo podemos protegerlos desde lo biológico? Bueno, salud mental. ¿Qué es lo que vemos nosotros como con nuestros hijos? No, si yo tengo calidad de tiempo con mi hija, nos echamos 6, 7 horas viendo series. Esa no es calidad de vida, no es tiempo de calidad. Porque igual la televisión los pone en éxtasis, los pone en trance, y usted también está en trance. Desde el ambiente, ¿cómo es el ambiente ahora? Bueno, en el ambiente, el riesgo que hay en los jóvenes, modelos de conducta alteradas, bisexualidad, homosexualidad, transgénero, etcétera, etcétera, ideología de género, derechos reproductivos, etcétera, 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 etcétera. En Estados Unidos el pleito está porque los padres que son homosexuales están pidiéndole a la ley poder desde niños de 6 o 7 años poderle ya meter hormonas femeninas a un varoncito, o a una niña meterle hormonas masculinas. Es el gran pleito y una gran discusión que hay en Estados Unidos. Y en algunos estados ya lo aprobaron. ¿Cuál es el riesgo? Modelos de conducta alterada. No hay modelos adultos, no hay influencia de los adultos, hay permisividad, sobreproteccionismo de parte de, y hay también desinformación. Los medios de comunicación y publicidad se prestan para esto, que asumen lo moderno como normal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la protección desde el ambiente? Bueno, ¿qué ambiente producimos nosotros con nuestros hijos? Modelos de padres positivos, valores convencionales. Dentro de los valores convencionales entran los valores cardinales, o los valores cardinales, hablamos de las virtudes cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Bueno, enseñarle a ser prudente al niño, enseñarle la justicia al niño. Y resulta ser que los más injustos somos nosotros, porque lo troleamos con nuestros hijos, con los otros hijos, o lo bulleamos o lo comparamos. A tu hermana si estudia, vos sos tonto, vos no aprendes, a ti te cuesta más que ella, él es más inteligente que vos, él salió delgadito, vos gordo. Cuando los troleamos, el ambiente que les producimos. Y sabemos muy bien que los que hemos estudiado y los que hemos aprendido, los que hemos despilfarrado a la vida, hemos tenido mucho que ver con eso. Bueno, nuestro grupo de bachillerato, cómo nos troleamos entre los compañeros, ¿verdad? Sí. Nos ponemos apodo y con Carlos, somos exalumnos del mismo colegio. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ahí hay de todo. Sí, el ambiente también.
dentro de los valores cardinales, la justicia, la fortaleza, el niño fuerte, capaz de desarrollar lavar un traste, lavar una ropa interior, capaz de amarrarse los zapatos, capaz de lustrar los zapatos, capaz de recoger la ropa, capaz de, no sé, barrer, trapear, hacerlos. Resulta ser que estos valores se llaman valores de laboriosidad, y resulta ser que muchos jóvenes, cuando llegan a la edad 24, 26, 27 años, y cuando entran a un trabajo, no quieren someterse a las leyes del trabajo, porque no les enseñaron a niños a someterse a las leyes. Y resulta ser que a los 2 meses cambian de trabajo, y a los 3 meses cambian de otro, y resulta ser que más de algunos de los que estamos acá pasamos por eso, porque no nos enseñaron a obedecer órdenes ni a tener disciplina. ¿Qué debemos hacer? Enseñar estos valores. Una familia íntegra. Íntegra significa sus sentimientos de infidelidad se los transmite a sus hijos, porque cuando usted es infiel le está haciendo desprecios a su mamá, a su esposa, a la madre de sus hijos, y los niños perciben eso. Le está haciendo infiel a sus hijos también. Tiempo de calidad, no el tiempo que dije. Compromiso y supervisión. A veces lo quería decir así en voz alta. A nuestra hija no la supervisamos, ¿saben por qué? Porque siempre está con nosotros y siempre estamos con ella y siempre tenemos tiempo para ella. Allá me van a ver en el cafetalón jugando basquetbol con ella los sábados en la mañana, o llego de trabajar, papá, vamos al cafetalón, cenamos y nos vamos para el cafetalón. Cuando vienen los exámenes, me toca estudiar con ella cada materia. Es que yo no soy bueno para estudiar, pues aprenda con su hijo. Y termino con la personalidad en riesgo: baja autoestima, sensación de riesgo familiar, pocas opciones para elegir. Si llegan a los 28, 30 años y no se quieren casar, ni han tenido novia. Falta de personalidad de la familia. No quieren tener ni hijos. 7 años de casados y no tienen hijos. Si quieren tener uno, tal vez. Conducta en riesgo, personalidad, en riesgo. Protección en la personalidad, salud mental, logros colectivos en familia. Discutan cómo se superan los problemas económicos, familiares, personales con sus hijos. Y luego, respeto como base de la convivencia. Nunca le he faltado el respeto a mi esposa delante de mi hija, ni en privado. Nunca le he hecho una palabra o un insulto. Yo me casé para hacerla feliz, no para que me hiciera feliz ella a mí. Sabía que yo tenía la capacidad de hacerla feliz. Por añadidura, ella me iba a hacer feliz a mí. Conducta en riesgo, apatía, conductas en riesgo, rendimiento bajo en escolar, sin aspiraciones ni expectativas de vida. Aquí entra lo que es el cortarse las venas o el suicidio en los jóvenes, porque no tienen expectativas de vida. Conducta en riesgo, conducta en protección, involucrarse en grupos deportivos, culturales, religiosos, incluirlos en la iglesia, objetivos y aspiraciones culturales y futuras. Y quiero terminar. ¿Qué es la ideología de Dios? Ya tengo rojo, sí. Termino con la primera carta de Corintios, capítulo 2. Esta va a ser la conclusión del tema para sus jóvenes, después de explicarles todo lo que acabamos de hablar, aplicado a ellos, porque aquí lo apliqué a adultos, a gente madura. Se lo vamos a explicar a ellos de una forma didáctica, ¿sí? Para que desde la postura de poder ellos ser los reactivos de ustedes y puedan ser ellos los que exijan calidad de tiempo, eso van a obtener cuando salgan de su retiro. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice la ideología de Dios, 14 al 16. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu,
para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el joven, el hombre, la mujer, la esposa o el esposo o la familia espiritual lo juzgan todo y a él nadie lo puede juzgar. Versículo 16. Quien ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle, y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar que es Cristo. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Cuatro principios escolares del mundo, cuatro principios innegociables con el mundo, cuatro principios que usted tendría que estar cumpliendo porque no son del mundo, son de una familia cristiana católica. Cuatro principios que no son negociables con el mundo. Solo buscando ser una familia para Dios se respetan estos cuatro principios. Solo siendo una familia cristiana para Dios se respetan estos cuatro principios. Uno, su hijo tiene una dignidad humana. Es un ser humano, tiene un alma. No con su espiritualidad lo va a salvar. No, tarde o temprano va a necesitar del Espíritu Santo él. Dignidad humana, amistad, relación socioemocional. Somos seres complementarios. No venimos solo a criarlos y a educarlos, sino que a complementar su vida. Y ahora también ellos nos van a complementar las nuestras. Número 2, otro derecho inalienable que no se negocia con el mundo es el derecho a la vida, no al aborto. Dignidad desde la concepción, no a las alteraciones, no al transgénero, no a toda clase de alteraciones ni tipo de estilos de vida ajenas a la cultura de nuestros países. Número 3, la patria potestad no se negocia. ¿Qué significa esto? Autoridad, manutención, ejemplos de autodominio. ¿Te autodominas cuando le gritas a tu esposa o pierdes el control fácilmente? Autodominio y establecer normas y reglas y la laboriosidad. Y el último derecho inalienable que debe tener una familia es la búsqueda del bien común. El último tema se les va a enseñar a los jóvenes a amar al prójimo como a ellos mismos. Si no aman al prójimo, no pueden amarse a ellos mismos, porque el amor de Dios fue manifestado en nuestros corazones para amar a los demás. Así como se les pide a ustedes amar a los que no conocen al Señor y traerlos a vivero, así se les va a enseñar a ellos a amarse a ellos mismos para que amen a otros jóvenes y pasen a ser servidores de infanto juvenil. Búsqueda del bien común, ejemplos de solidaridad, participación de compromiso con la iglesia y con la sociedad. Dios les bendiga y la paz del Señor esté con ustedes. Gracias.